Bien, buenas tardes a todos. Entonces comenzamos la tercera y última de las clases de este seminario de extensión en el marco del CASICIACUM del 2024, titulado ¿Quién es mi madre? En este caso, ¿no? Esta propuesta, para analizar un poco la figura de María en las primeras comunidades cristianas. Veníamos hablando, ¿no?, en las sesiones anteriores sobre un poco la primera literatura, y hoy dejamos en el caso lucano, que nos llevó toda la sesión anterior, porque bueno, Lucas le da un gran papel a María en lo que son los primeros capítulos, marcando, además de, obviamente, su maternidad virginal, en esto alineándose con la propuesta de Mateo, también descubriendo otro aspecto de María, que es el discipular, ¿no?, como la primera creyente barra discípula en la infancia, ¿no?, en esta infancia en la que se prolonga, en la que se proyecta el misterio salvífico. Y bueno, luego integrándola, digamos, en la familia por primera vez, ¿no?, de una forma muy escueta, pero interesante, integrándola en la familia escatológica, en el discipulado, en el libro de Hechos. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar otros problemas y otra mirada de María, como todo en Juan, una mirada bastante novedosa. Eh, Juan, y en sí la literatura joánica, o la literatura juanina, que me parece que es un término más castellanizado y más amable que joanina, juanina me parece mejor. La literatura juanina eh, es bastante particular porque también es fruto de una reflexión eh, mucho más madura y mucho más teológica, ¿no? Aquellos que vengan de la teología lo sabrán con mucha más precisión que yo, sobre digamos, sobre la historia de Jesús y su significado. Eh, Juan discrepa mucho en cuanto a la narración de los hechos y los dichos respecto a los sinópticos, y esto, bueno, atrae un montón de hipótesis. Eh, Ciertamente Juan conoce algo de los sinópticos, principalmente a Marcos, y muy probablemente con muchas narraciones esté absolutamente de acuerdo, ¿no? De hecho, Juan, igual que los otros evangelistas, dan a entender que existen muchas otras cosas que hizo y dijo Jesús, ¿no?, que si las escribiéramos no entrarían, ¿no?, en todos los libros. Pero obviamente, como todos los demás, selecciona y más que selecciona, interpreta, ¿no?, todo lo que va seleccionando. Em, Nuevamente, ¿no?, en Juan tenemos dos tipos de pasajes relativos a María. Hay escenas donde María aparece específicamente y hay versículos que tendrían o que van a tener a futuro, los primeros siglos de las iglesias, relevancia en cuanto a digamos, más directa o más indirectamente, su inmiscusión en algún tema mariológico, ¿no? Como principalmente encontramos en Juan algunos pasajes que podrían interpretarse en pos de la concepción virginal, ¿no?, a ver si Juan tiene o no este concepto en su presentación, y el relativo a los hermanos de Jesús, que también es polémico. El Evangelio de Juan, eh, no vamos a ahondar en esto, de lo cual se ha escrito mucho y que, bueno, supongo que muchos sabrán. Bueno, tiene diferentes estadios de composición que provendrían, geográficamente hablando, a grandes rasgos, primeramente en una etapa sirio-palestina y posteriormente una etapa ya más vinculada al territorio de Asia Menor, más cercano al espacio de Éfeso. Eh, y en esa composición y en esa migración y movimiento de esta comunidad juanina tan particular en cuanto a su concepción organizativa y cristológica, eh, encontramos, bueno, como tres niveles en los que el Evangelio se puede ir desgajando, ¿no? Hay todo un material preevangélico presente, que puede provenir de diferentes fuentes, ¿no? Principalmente se identifica una fuente de signos de Jesús, de milagros muy particulares. Eh, Uno de esos milagros tiene a María allí presente. Tenemos luego la obra del evangelista, el trabajo propio del evangelista, con su toque personal,
digamos, su memoria particular. Y por último, la obra del redactor, que para muchos comentaristas, bueno, se ve especialmente en el capítulo 21, el redactor sería el personaje conciliador dentro de esta progresión del Evangelio, el que pondría la obra a tono para, bueno, empatizar con los otros tipos de fe cristiana, ¿no? Principalmente el tipificado por Pedro y otros de los apóstoles. Digamos, para hacer la obra juanina admisible, ¿no? De hecho, bueno, hay bastante literatura sobre lo que tardó el Evangelio de Juan en ser aceptado, ¿no? En ser utilizado y en, bueno, afianzarse a nivel de su uso durante el siglo segundo. No es tan automático, ¿sí? Les pido si alguien tiene un micrófono prendido que lo apague, porque por ahí lo que pasa de fondo a veces rebota. Nada, por las dudas simplemente, para favorecer el audio. Entonces, bueno, estas etapas, bueno, van a ir marcando, bueno, qué elementos son propios del evangelista, qué remitiría a una fuente histórica o a un material previo que el evangelista utilizó, ¿no? Y dónde metió mano, diríamos, el redactor para bueno, buscar esta conciliación. Hay varios pasajes, vamos a hacerlo en orden cronológico, ¿no? Para no confundir también, que, bueno, como decíamos, tocan de costado algunos temas vinculados a lo que va a ser el desarrollo de la reflexión sobre María y sobre su rol, que empiezan desde temprano, ¿no? Ya en el prólogo se habla de Jesús como, perdón, se habla de Jesús como nacido de Dios o en sí de los creyentes en Jesús como nacidos de Dios, ¿no? Aquellos que vienen del Espíritu. En general, ¿no? Esto está en Juan 1:13, el uso del plural o del singular en los manuscritos está, o sea, ha abierto todo un debate sobre si el nacido de Dios, y en esto ver si hay una idea de la concepción virginal, eh, se referiría a Jesús, o si está hablando de aquellos que han creído en la luz, ¿no? En esta palabra encarnada, y sería en plural. En la mayoría de los manuscritos, ¿no? Se presenta esto en plural, ¿no? Claramente se está hablando de los que han aceptado, ¿no? la salvación y que por ende, ¿no? Han renacido, ¿no? En un paralelo con el encuentro de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, han nacido, ¿no? Renacido del Espíritu. Hay varias frases, ¿no? Y dentro de los discursos de Juan, lo que, bueno, muchos comentaristas, sobre todo a partir del siglo IV, trataron de forzar la presencia de la concepción virginal o de la tesis de la concepción virginal y que, bueno, obviamente han sido reevaluados. Las bodas de Caná, este episodio tan particular de Juan, es el que primero nos presenta la figura de María. María aparece dos veces físicamente, ¿no? En el relato de Juan. Una es en la boda de Caná y el otro es al pie de la cruz. Y curiosamente, digamos, esa ubicación de María al inicio del ministerio público y al final eh, es muy simbólica en lo que es el relato del evangelista, ¿no? Esto no es mano se cree, ¿no? Acá no hay mano del compilador, ¿no? Del último redactor, sino más bien del evangelista. Eh, y en las dos instancias, ¿sí? María está presente al inicio de este ministerio y se habla de la llegada de la hora, ¿no? Y en la hora final, en la hora cúlmine, en la cruz, María vuelve a aparecer. Las bodas de Caná es un episodio que, según la mayoría de los críticos establece, provendría de una fuente de milagros de Jesús, que Juan selecciona. No son muchos milagros los que hay, de hecho, son bastante pocos y entre ellos no hay ningún exorcismo, por ejemplo. Esto también es complejo, ¿no? Hay muchas ausencias en el relato juanino que pueden tener muchas razones, pero claramente no hay exorcismo. La única mención de Satanás es cuando entra en Judas en el momento
nacimiento del lavatorio de pies, ¿no? Y en Caná, ciudad que tampoco ha aparecido en los sinópticos, tenemos dos signos, a falta de su presencia en los otros evangelios. Acá tenemos dos episodios en Caná. Uno es el de las bodas y otro es el del hijo del funcionario, ¿no? Un episodio también con alguna que otra referencia a situaciones que encontramos en los sinópticos, principalmente la del hijo del centurión, ¿no? La del esclavo del centurión. La mano del evangelista, ¿no? Si bien el relato del milagro eh, en el que María está presente vendría de esta fuente, bueno, eh, diferentes autores, entre ellos Raymond Brown y Bultmann y Rudolf Bultmann, creen que la mano del evangelista aparece en el diálogo de María y Jesús, ¿no? Esto de no tienen vino y Jesús respondiéndole, ¿no? A ti y a mí, ¿qué? ¿No? O sea, una frase compleja, pero bueno, ahora vamos a ver a dónde iría esto, ¿no? Lo cierto es que es un episodio en el que María es reprendida, ¿no? Y digamos, de alguna manera rechazada por este Jesús que, digamos, ni siquiera, y esto en todo el relato juanino, la va a llamar con su nombre, ¿no? Nunca se dice el nombre de la madre de Jesús, sino que Jesús se refiere a ella directamente como mujer. Hay algunos autores, entre ellos el mismo Rudolf Bultmann, que creen que este episodio, ¿sí?, sería una narración de la juventud de Jesús, interpolado o traspolado a su vida adulta, por la presencia de la madre de Jesús ahí. Luego se refiere a los hermanos al final del relato. Eh, Podría entenderse esto, ¿no? Podría entenderse como un episodio, quizás incluso estos autores dicen que el rechazo que sufre María en las palabras de Jesús es muy parecido al que vimos en el encuentro anterior con el rechazo de José y María en el templo cuando encuentran a Jesús, ¿no? Esto de por qué me buscan, ¿no? Acá es a nosotros qué nos importa, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo con vos? ¿No? O a ti y a mí qué, lo que le dice Jesús, como desprendiéndose, desconociendo ese vínculo filial con, en este caso con María, ¿no? En el otro con María y José, de una manera bastante abrupta y bastante seca. La cuestión del no tienen vino, ¿sí? Estaría, digamos, como en la base de todo el problema, ¿no? María, hay comentaristas que dicen, bueno, María pide un milagro, concretamente, y eso implica que María cree, ¿no? María pide el milagro porque cree. Eh, y hay otros autores que van a decir, bueno, María solamente informa a Jesús de una situación dificultosa, ¿sí? Así como, por ejemplo, en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, en los sinópticos, los discípulos dicen, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a poder saciar esta gente? ¿No? Informan de una situación, no están haciendo un reclamo, como, bueno, en otros casos encontramos personajes en el Evangelio que piden un signo, ¿no? Danos un signo y vamos a creer, hace esto y creemos. Bueno, hay ambas interpretaciones, ¿no? Que es esto de no tienen vino. Y esta forma de Jesús de dirigirse a su madre, que es la misma forma en la que, bueno, en los sinópticos se dirige a algunas mujeres, ¿sí? Que entran en contacto con él, pero en Juan hay otras dos mujeres que son llamadas mujer, ¿no? Directamente, la samaritana por un lado, María Magdalena por otro. Hay otras mujeres a las que Jesús llama por su nombre, ¿no? En el capítulo 11, cuando Marta va a su encuentro, le dice Marta, Marta, ¿no? Este, directamente, ¿no? Hay un cambio de patrón, pero en general Jesús directamente se refiere como mujer. No es una manera normal, digamos, si vamos a una raíz semita en la que un hijo se refiere a su madre, ¿no? Llamándola de esa manera. Tampoco es una manera despreciativa, ¿no? Porque Jesús llama de esa manera a otras dos mujeres con las que entabla un diálogo. Sino que, bueno, el hecho de que ponga en igualdad, ¿no? De decirle mujer a la Magdalena, a la samaritana y a su propia madre,
estaría marcando que no tiene ningún énfasis especial para Jesús, o al menos para el evangelista, la maternidad física de María, ¿no? En esto sería una manera de mostrar la preeminencia de la familia escatológica por encima de la familia biológica, ¿no? Del discipulado. Sin embargo, Juan habla de María como madre de Jesús en dos ocasiones, ¿sí? Tanto en las bodas como al narrar el pie, digamos, María al pie de la cruz. Eh, digamos, es su verdadera madre, pero además de madre, tiene que satisfacer los criterios discipulares. Y en esto entra un poco también en la lógica en la que nos ponía Lucas, al hablar de la espada que va a atravesar el alma, según el viejo Simeón, de pensar, bueno, esa espada como el, el camino discipular de María, ¿no? Y su triunfo, ¿no? Mantener esa fe que, bueno, según entienden los comentaristas de Lucas, eso se daría en Hechos, ¿no? Cuando María está en el cenáculo con la primera comunidad, ¿no? No ha abandonado. En Juan, esta adhesión final de María y su integración a la comunidad se va a dar al pie de la cruz, concretamente, ¿no? La cruz en Juan tiene una proyección totalmente distinta, ¿no? Lo que es la crucifixión y todos los que intervienen en ese momento, que ahora lo vamos a ver. Esto de que a mí y a ti en la traducción más seca, ¿no? Cuando María informa de la situación. Algunos traducen, ¿no? ¿Qué tienes tú que ver conmigo? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿A nosotros qué? ¿No? Como, bueno, no tenemos nada que ver con esta situación. Eh, según digamos, el uso que se hace de este tipo de frase en la traducción de los 70 del Antiguo Testamento, por un lado puede significar eh, un reproche muy fuerte, ¿no? Al estilo de, ¿qué te hice para que me hicieras esto? ¿No? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me molestás? ¿No? En el libro de Jueces, en el segundo libro de Crónicas, en el libro de los Reyes encontramos expresiones eh, así parecidas, ¿no? En su versión griega. Y la otra, que es la que ponemos acá, eh, sería, es cosa tuya, a mí qué, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Mm? Que también tiene sus paralelos en el Antiguo Testamento. Eh, la mayoría de los traductores se queda con esta idea, ¿no? Como qué tenemos que ver nosotros, qué a mí y a ti, ¿no? Y lo que sigue, ¿no? Mi hora no ha llegado todavía, esta idea de la hora, ¿no? Se le llama la hora generalmente a los últimos capítulos de San Juan, desde el capítulo 12 en adelante, que tiene que ver con la despedida de Jesús y su sacrificio final. Eh, bueno, sí, mi hora no llegó, es una manera de disociarse de Jesús, de su familia terrenal, muy similar a lo que ha aparecido en el templo, en Lucas, en el final del capítulo 2, marcar la primacía de Dios sobre la familia material, ¿no? O sea, en esto María no tiene parte todavía en esto. Por eso, cuando ella dice hagan lo que Él les diga o haced lo que Él os diga, también lleva a diferentes interpretaciones, ¿no? Por un lado, María persiste en su pedido, ¿no? O sea, ya marcó una realidad, Jesús le respondió y ella insiste, ¿no? Al hablarle a los sirvientes. Para algunos esto es una muestra de la fe, ¿no? Para otros es la muestra de una incredulidad momentánea. Pese a las buenas intenciones que tiene María, ¿no? Dicen, bueno, no cree, ¿no? Y ese malentendido, digamos, provoca una acción milagrosa, ¿no? En muchos casos en Juan a Jesús le piden algo o le dicen algo, él dice no y lo termina haciendo, ¿no? Vamos a ver otro caso ahora un poco más adelante. En muchos casos se le pide algo a Jesús con entusiasmo, ¿no? Lo cual delata una incredulidad bastante hostil. En otros casos encontramos, por ejemplo, que se le pide un signo de manera ingenua, ¿no? Como falta de comprensión. Todas las personas que entran en diálogo con Jesús en Juan, bueno, van a estar en un camino discipular. Y para muchos comentaristas, ¿no? Que Jesús primero se niegue, ¿no? Y que María insista,
¿no? Estaría marcando, bueno, un poco la falta de fe y el hecho de que María va a tener que aprender, ¿no? A observar los tiempos y que, bueno, esto se va a concretar, ¿no? Por eso se habla digamos, de una imperfección momentánea de María en este episodio, eh, porque María va a seguir con Jesús. Al final del episodio se dice que ella se va con él a Cafarnaún y que además, bueno, la vamos a volver a encontrar al pie de la cruz y eso es el ciclo, ¿no? que se abre en Caná y que se cierra en la cruz para Juan del camino discipular de María, ¿no? De esta María insistente, ¿sí? Que no entiende, ¿no? Que no entiende y que no cuaja en la misión de Jesús, ¿no? Que se sigue manejando con los criterios puramente familiares, a la María discípula que se encuentra y se asocia a la primera comunidad en el Calvario, ¿no? Por eso, ¿no? La incredulidad de María, aparte de lo que vamos a ver ahora más adelante en el episodio de los hermanos, acá está marcada porque el autor separa a María de los discípulos, ¿no? Cuando dice, bueno, este fue el primer signo de Jesús, dice el autor, y sus discípulos creyeron en él. María queda aparte, María no es parte de los discípulos, ¿no? Después, de hecho, se la discrimina en el versículo siguiente, eh, en Juan 2:12 se dice, ¿no? Jesús se fue con sus discípulos, su madre, sus hermanos. Los discípulos son una cosa, María es otra, ¿no? Los discípulos creyeron, de María no se dice que crea directamente, ¿no? Claramente que esto admite muchas lecturas y muchas interpretaciones y también acaba de entrar el elemento confesional, obviamente, a pesar, ¿no? Estamos hablando de la pura y dura exégesis, ¿no? Acorde a cada uno de estos fragmentos. Lo que sí, acá, ¿no? Sigue, ¿no? Bueno, en Juan, aunque José no aparezca y no hay relato de la infancia, tenemos la mención a José, ¿no? No es este el hijo de José, no conocemos a su padre y a su madre. ¿Por qué dice ahora he bajado del cielo? En el discurso del pan celestial encontramos una presencia, ¿no? de los orígenes familiares de Jesús. Algo que ya en Marcos se ha dicho, bueno, en todos los episodios de Nazaret encontramos la vinculación de Jesús, ¿sí? Lo importante no es tanto acá la paternidad humana de Jesús, ¿sí? Que en sí, digamos, no tiene mucho peso para, para el autor de Juan, concretamente, ¿no? Tampoco hay una eh, concepción de la idea de virginidad de María, ¿no? De la maternidad virginal, al llamarlo hijo de José. Eh, digamos, ni un cuestionamiento tampoco, ¿no? De decir, bueno, podríamos pensar que para Juan Jesús es un hijo natural, ¿no? De la relación entre José y María, y sin embargo, por ejemplo, Lucas lo llama hijo de José y tiene todo el relato de la concepción virginal, ¿no? Obviamente, hijo de José puede ser la atribución popular con la que Jesús era conocido, ¿no? Según estos textos. Pero en este caso, decir que es hijo de José no tiene ningún peso, ¿no? Porque lo que está en discusión no es la paternidad humana de Jesús, no es ese Jesús carnal, sino los orígenes divinos de Jesús, ¿no? La preexistencia de Jesús como verbo de Dios. En el capítulo 7 aparecen los hermanos de Jesús, no aparece su madre, ¿no? Cuando Jesús sube a Judea y sus hermanos lo instan a ir a la fiesta de los tabernáculos, Jesús dice que no, sus hermanos suben a la fiesta y él posteriormente de incógnito sube. De nuevo, igual que en Caná, Jesús primero niega la petición de sus hermanos, que le piden ir a la fiesta, pero después hace lo que estos dicen. A diferencia del caso de María, es que en este caso Jesús cumple, pero sus hermanos no lo saben, no lo ven, ¿no? Va de incógnito. Y además, lo que el evangelista marca, que no lo marca con María, ¿no? Por eso se habla de que María está en una carrera discipular progresiva, se marca que los hermanos de Jesús son incrédulos, ¿no? Ni sus hermanos creían en él. Por ende, los hermanos, que no van a aparecer más, no van a integrar la familia escatológica de Jesús. Y esto puede ser un punto polémico
con Santiago y con una línea judeocristiana especial, ¿no? Después de la caída de Jerusalén en el año 70, siguen existiendo y van a seguir existiendo mucho tiempo grupos judaizantes de creyentes en Jesús y que van a tener como figura primordial a Santiago, a Judas, algunos de los parientes directos de Jesús, y con lógica, ¿no? La raigambre en esta familia, probablemente María también jugará un rol importante en estos grupos que van a, bueno, por ejemplo, devenir en los ebionitas o los elcasaitas, que son este tipo de agrupaciones que creen, por ejemplo, en una humanidad de Jesús, ¿no? Que creen en que, bueno, Jesús fue el fruto de la relación entre José y María, ¿no? Niegan el elemento divino. Hay otro fragmento en Juan 7, en este mismo capítulo, en el que los opositores de Jesús discuten su procedencia, ¿no? No tanto ya con su padre y su madre, sino sus orígenes davídicos y su procedencia de Belén. Esto aparece también como una cuestión espinosa, porque todos los sinópticos, y también Pablo, y también algunas cartas del Nuevo Testamento, marcan la ascendencia davídica de Jesús. Y Juan parece restarle importancia, ¿sí? Eh, o por un lado, digamos, porque directamente no le interesa, no le importa dónde nació Jesús ni demás, lo importante es que procede de Dios y del cielo, que es preexistente, ¿no? Como diciendo, bueno, todo lo otro es circunstancial, ¿no? Su padre, su madre, el lugar donde nació, de dónde provenía su familia, etcétera, etcétera. Eh, Cosa que, por ejemplo, para Pablo muchas de esas cosas no importaban, pero sí Pablo remarca su ascendencia davídica. Puede ser que esté presentando, digamos, a los oponentes de Jesús, ¿no? Que dicen estas cosas, ¿no? Como haciendo afirmaciones eh, despectivas o incrédulas que en el fondo son verdad, ¿sí? Puede ser un discurso bastante indirecto en este sentido, pero lo cierto es que, bueno, para muchos se complica este pasaje, ¿no? Al encontrar un atisbo de polémica con la ascendencia davídica de Jesús, eh, que es lo que le da, bueno, todo su, digamos, su contexto, le da el contexto concreto al mesianismo davídico. Y en el capítulo 8 también en el debate con los escribas, los escribas hablan, ¿no? De los nacidos de Dios y de Abraham y los nacidos de fornicación. Muchos han creído que acá en este nacido de fornicación hay un velado ataque a la concepción de Jesús, lo cual no parecería ser tal para muchos otros analistas, sino que lo que se está atacando en este pasaje no es su ascendencia humana, porque vemos que unos capítulos antes lo llamaron hijo de José, conocemos a su padre y a su madre, evidentemente en la lógica, ¿no? De estos opositores no habría mucha duda respecto de el origen de Jesús, al contrario, ¿no? Sabemos de dónde viene, dirían. Lo que se ataca es la procedencia divina, ¿no? Como que sabemos de dónde viene, dice que viene de otro lado, viene de Dios y va a Dios. Bueno, todo esto va en relación, ¿no? Son pasajes que luego han sido utilizados para justificar desarrollos mariológicos posteriores. Pero el pasaje por excelencia, y que culminaría la carrera discipular de María en Juan, es justamente su presencia en la crucifixión. Un dato que es complejo porque ninguno de los otros textos, de los sinópticos, e incluso varios de los apócrifos, que toman algún pasaje de la pasión, nunca presentan a María allí presente, ¿no? Se habla de un grupo de las mujeres galileas, que son las que acompañan a Jesús, un grupo que siempre encabeza a María Magdalena y que no está cerca de la cruz, digamos, no está al lado de la cruz, sino que generalmente está a distancia, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera, para la construcción del relato de la pasión, son testigos fundamentales, lo mismo que lo que hace al sepulcro vacío. Eh, Siempre son tres, ¿no? De ahí el concepto de las tres Marías.
aunque no tengamos evidencia de que las tres se llamen María. Eh, Juan presenta cuatro mujeres, ¿no? Hay quienes han interpretado tres, porque se habla, ¿no? De que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, que sería un personaje sin nombre, María, esposa de Cleofás, para mucha gente la hermana de su madre y María, la esposa de Cleofás, es la misma, y María Magdalena, eso haría tres. Para otros, ¿no? La hermana de su madre, María de Cleofás, María Magdalena, son tres mujeres distintas, lo cual es una cuestión absolutamente menor y la identidad de estas y mujeres innominadas, ¿no? Sacando a María Magdalena, o nominadas de diferente manera, bueno, es un debate que va aparte. Curioso, ¿no? Que María Magdalena siempre es la primera en la lista y acá queda en último lugar porque debemos entender las otras mujeres, empezando por María, son parientes de Jesús, ¿no? Son parientes sanguíneos y por ende la que formaría parte de la comunidad escatológica, que sería la Magdalena, queda en último lugar. Pero no por eso menos importante para Juan, ¿no? En el capítulo 20 la Magdalena va a ocupar el centro de la escena. Y ahora estas mujeres no están lejos, sino que están al pie de la cruz, ¿no? De esta cruz que es un trono para Juan, ¿no? Lejos estamos del Jesús pobre y maltratado de Marcos, incomprendido. El Jesús de Juan es un rey que da órdenes desde la cruz, ¿no? Un rey que reina desde la cruz eh, y que cumple la escritura, ¿no? Hasta el final. Eh, digamos, no, el Jesús de Juanino no pide agua porque tenga sed, sino porque cumple la escritura, ¿no? Bueno, es una concepción muy diferente, ¿no? Y entabla un diálogo acá con este grupo que está al pie de la cruz. Eh, lo propio, más allá de las fuentes en cuanto a la pasión, que muchos coinciden en que, bueno, en eso Juan sigue mucho a los sinópticos, el agregado que hace el evangelista es la escena de la madre y del discípulo, ¿no? Eh, el diálogo de Jesús con ellos. Acá tenemos varias cuestiones, ¿no? Por un lado que esta escena reúne a dos personajes que no tienen nombre para empezar, ¿no? La madre, el discípulo. Nunca se dice María ni nada por el estilo, ni tampoco se da el nombre y la identidad del discípulo amado, el discípulo querido. Son la madre y el discípulo, son los roles que están allí presentes, ¿sí? Y en las palabras de Jesús vamos a encontrar también un cambio, ¿no? Y una concreción de la actividad discipular de María. Ha habido algunas interpretaciones, una por ejemplo la de Rudolf Bultmann, que propone que el simbolismo de la madre y el discípulo en este pequeño grupo que está al pie de la cruz simbolizaría que la madre, ¿no? María, por ser una figura muy cara a los sectores judaizantes dentro del cristianismo, representaba el cristianismo judaico, y el discípulo amado sería el que corporiza al cristianismo gentil, que honra, ¿no? Al llevarse a su casa o al adoptarla como suya al cristianismo judaico como una madre, ¿no? Es una conciliación al pie de la cruz. Digamos, no es descabellado, pero se complica porque justamente el cristianismo juanino no proviene de una vertiente gentil, sino todo lo contrario, ¿no? Está enraizado en grupos eh, digamos, que provienen de Tierra Santa y que, bueno, si bien están en polémica con la sinagoga y con las observancias, lejos estarían del perfil paulino, por ejemplo. Eh, Al menos en esta etapa. Por ende, esta hipótesis, aunque es muy poética, ha generado bastante controversia, ¿sí? Digamos, lo más aceptable, lo más aceptado, digamos, ¿no? Es que la comunidad escatológica, y en esto entra el discípulo amado, y entra también la Magdalena, ¿no? Es esta comunidad que está al pie de la cruz y que recibe la primera efusión del Espíritu, ¿no? Que una especie de Pentecostés del Calvario que Juan presenta al momento de la lanzada, ¿no? Del costado abierto, ¿no? En que brota sangre y agua, es la adopción de María en la
comunidad escatológica de discípulos, ¿sí? Creando así, ¿no? La simbiosis entre la familia biológica y la familia discipular, ¿no? Aparece la comunidad cristiana al pie de la cruz. Eh, Esto, digamos, en general, los exégetas, dentro de lo que es la simbología juanina, se inclinan mucho por esta vertiente, por esta postura, que obviamente después va a tener sus variantes y obviamente sus detalles según, bueno, obviamente la confesión de los exégetas y demás. Eh, con esto terminamos un poco el recorrido por la literatura, obviamente, evangélica. Pero hay imágenes de María que han perdurado muy fuertemente, como por ejemplo la de la mujer del Apocalipsis. Muy, muy especial, sobre todo para la exégesis católica principalmente. Eh, Esta mujer, ¿no? Coronada de sol, con la luna bajo sus pies, ¿no? Y esta corona de dos estrellas, que es amenazada por el dragón, esta figura bien escatológica, eh, generó una serie de reflexiones también, tanto en la antigüedad como en la exégesis contemporánea. Eh, es verdad que el texto de Apocalipsis, ¿sí? Más allá de su simbología y de sus posibilidades hermenéuticas, eh, tiene, y esto se ha recuperado quizás en el último siglo de trabajo y demás, en sus imágenes, obviamente también lo que hace a lo que vamos a ver en el capítulo 12, una clara referencia a algo, a un acontecimiento histórico que atañe a Israel y a las comunidades cristianas del siglo I. Si bien está plagado de imaginería veterotestamentaria, eh, por otro lado, ¿no? El texto o el sentido, ¿no? La voluntad del autor es puramente cristiana. En esta historia de la mujer coronada de sol que grita de dolor, ¿no? En el trabajo de parto y el dragón que quiere devorar al niño, eh, que es elevado al cielo, ¿no? Y la mujer tiene que huir al desierto mientras se desarrolla una batalla bien de tinte escatológico y milenario entre el arcángel Miguel y esta bestia que luego va a perseguir a la mujer y a su progenie, ¿no? Que le tienen que hacer la guerra, ¿no? Y que un poco presentaría esta presencia demoníaca. Hay varias dificultades. Por un lado, bueno, se cree que este capítulo 12 tiene una interpolación, ¿no? Con esta batalla cósmica de Miguel contra el demonio, contra el dragón. En general se supone que, y en esto hay bastante acuerdo, ¿no? Que el niño concebido por la mujer, el Mesías, debía ser el que luche contra el dragón, ¿no? Pero bueno, esto no es así. Eh, y para las fuentes, perdón, por las fuentes veterotestamentarias que están detrás del relato, y esto lo podemos encontrar en multiplicidad de pasajes, por ejemplo, en la batalla de Miguel contra los ángeles encontramos un gran eco del libro de Génesis o del libro de los jubileos. El dragón que arrastra con su cola las estrellas, ¿no? Esta imagen diabólica nos remite al libro de Daniel. La lucha del dragón, que es, dice el texto, idéntico a la serpiente antigua, lo vincula con el capítulo 3 de Génesis, ¿no? El dragón y Eva. El hijo varón que va a regir a las naciones, el hijo de la mujer, nos vincula el Salmo 2. La mujer vestida de sol, con las estrellas y la luna bajo sus pies, al sueño de José en Génesis 37, ¿no? Que ve a Jacob como el sol, a Raquel como la luna y a sus hermanos como las estrellas. Eh, la mujer que grita de dolor por el parto, ¿no? Esta simbiosis o este paralelismo entre Israel con la figura femenina parturienta. La mujer en el desierto, como el pueblo de Israel, peregrinando luego de su salida de Egipto en el libro del Éxodo, en fin, infinidad de elementos veterotestamentarios construyendo este relato que llevarían, ¿no? Y que al menos así lo interpretaron los primeros padres de la iglesia, a identificar a la mujer como Israel, Israel antiguo, o mejor aún,
y cada vez más la Iglesia en su lucha terrenal, ¿no? De ahí que la mujer perseguida por el dragón en la tierra, luego de dar a luz, ¿no? Y de múltiples trabajos y de esconderse, bueno, sea justamente la representación de la continua lucha de los creyentes, la progenie de esta mujer, con las fuerzas demoníacas. Recién en el siglo IV encontramos las primeras interpretaciones, sobre todo en el cristianismo latino, de este episodio con tinte mariológico, ¿no? De decir, bueno, la mujer del Apocalipsis, por su condición, ¿no? Por su maternidad y demás, es María. Claramente es el siglo en el que el análisis mariológico va a pasar a ocupar, después del Edicto de Milán y del establecimiento del credo niceno, bueno, eh, un lugar cada vez más destacado en las disputas teológicas, principalmente cristológicas, ¿no? Y a esto vamos con, digamos, con lo que ocurre en el siglo II y III, ¿no? Que es un poco el límite de nuestra presentación, ¿no? María va a ser, más allá de otros aspectos, ¿no? Su aspecto discipular, que lo vamos a ver ahora después, ¿no? Que la va a catapultar a la fama, con algunos textos en particular. María en general aparece en los textos asociada a una fórmula de fe cristológica, ¿no? Un poco el punto culmine de esto, que va a dar origen al credo romano, ¿no? A la fórmula de fe romana, lo vamos a encontrar en la tradición apostólica de Hipólito de Roma, ya en el siglo III, cuando Hipólito diga, eh, en, en, en uno de sus fragmentos de esta tradición, donde, bueno, recupera el himno básico, dice: Credis in Christum Jesum, filium Dei, qui natus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et crucifixus sub Pontio Pilato. Lo primero de este símbolo, ¿no? De este mini credo, que claramente, a ver, ahora vamos a ver los antecedentes de Hipólito, que escribe a principios del siglo III, es la relación de María con Jesús. María aparece en el credo por su relación con Jesús. Y en esta relación, su rol tiene o se resume, ¿no? O es importante, ¿no? O se destacan solamente dos características. María es madre de Jesús, ¿sí? Tema que después va a llevar a una controversia, ¿no? De María directamente no como madre de Jesús, sino como madre de Dios, ¿no? En tanto la divinidad de la segunda persona de la Trinidad se asiente y se confirme, ¿no? Dejando atrás teorías de tipo monárquico, ¿no? De que el Hijo en realidad fue engendrado, perdón, de que fue creado, ¿no? En algún momento determinado. Es verdadera madre de la que procede, y acá vamos a ver un debate que ahora veremos con todo un sector del cristianismo antiguo que va a ser claramente doceta en este sentido, ¿no? De negarle la carnalidad a Jesús. Por eso el símbolo de Hipólito dice natus ex María, nacido por María, ¿no? De María la Virgen. Y nuevo, ¿no? Es madre virgen. Se afirma que en la concepción de Jesús intervino el Espíritu Santo, como vemos acá en la fórmula. Natus de, ¿no? Nacido del Espíritu Santo por María, ¿no? Por medio de María. Esta confesión de fe se fue armando por un camino anterior, ¿no? Que vamos a ir de lo más contemporáneo a lo menos, ¿no? La encontramos, si le sirve de referencia, en Tertuliano. No voy a leer todas las citas porque sería interminable, y más o menos todas van por el mismo camino, ¿no? En Tertuliano lo vemos, en varios de sus textos, lo vemos en Ireneo, por excelencia, hacia fines del siglo II, lo vemos en Justino, en su Apología, y en el diálogo con Trifón, a mediados del siglo II, en Melitón de Sardes, en su homilía sobre la Pascua. Es interesante que Melitón, en esta homilía, se refiere a María por su obediencia, ¿no? Bueno, jugando siempre con la simbología del Cordero Pascual, se refiere a María como la buena cordera,
¿no? Es la buena oveja, diríamos, ¿no? Es una marca, ¿no? Dentro de lo que es la devoción popular por María. Es una referencia muy, muy mínima, muy, muy mínima, pero que, bueno, la hace partícipe dentro de este sermón pascual, ¿no? A la hora de la redención. El apologista Arístides también, la Epístola Apostolorum, que es un texto posiblemente venido de la zona de Alejandría a principios del siglo segundo, y el mismo Ignacio de Antioquía, ¿no? Que en tres de sus cartas menciona la virginidad, la maternidad virginal de María como base de los misterios ¿no? de la redención. Eh, Ignacio, ¿no? Después de Mateo y de Lucas, es el primero en insistir, esto ya hacia la década del 110, 120, en insistir enfáticamente en la concepción virginal de Jesús, ¿no? En la virginidad de María. Es curioso que en varias de estas primeras fórmulas de fe reducidas, falta el nombre de María, ¿no? Se habla de nacido de una virgen en general. Eh, Quizás esto se deba a que lo que se profesa o lo que se busca sintetizar en estas fórmulas, ¿no? Es una fe puramente cristológica eh, y gravitaba sobre el nacimiento humano, ¿no? Que subraye la humanidad de Jesús, eh, y esa humanidad venía de una manera virginal, más que sobre la persona histórica de su madre, ¿no? Volvemos un poco a lo que decía Pablo, ¿no? Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, punto, ¿no? No importa quién fue esa mujer, ni nada más, ¿no? María es un personaje subsidiario de la fórmula de fe. Recién a partir del siglo III vemos, como nos presenta acá Hipólito, si bien hay algunos antecedentes, bueno, Ignacio la nombra, en algún caso Ireneo también, Tertuliano también, pero son menos ¿no? Las menciones. Recién a partir del siglo III se agrega el nombre de María en la fórmula de fe y la mención del Espíritu Santo para hablar de esta concepción virginal. Y además, esa fórmula cristológica de la que María es parte, se va a ir incorporando de a poquito a una fórmula mucho más amplia de tinte trinitario que vamos a ir encontrando, en la que obviamente María, digamos que esto después va a dar origen al credo niceno, ¿no? En la que María cumple este rol concreto. Ahora bien, hay lo que se conocen desviaciones heterodoxas o concepciones alternativas sobre la maternidad y la virginidad de María, según cómo entendieron cristológicamente, ¿no? La, digamos, la existencia, ¿no? De cómo se entendió la existencia de Jesús por diferentes grupos. Bueno, hablábamos de que los judeocristianos, los grupos cristianos con una marcada tendencia judaizante y más asociados a la sinagoga, incluso durante los siglos II, III y parte del IV, cada vez más en minoría y no del todo rechazados, ¿no? Vamos a encontrar que Ireneo, antes Justino y otros autores, incluso en el siglo III, van a tener una posición bastante imparcial sobre estos hermanos, ¿no? Más observantes, diríamos, ¿no? Lo importante, van a decir, bueno, no es cumplir la ley, pueden seguir observando el sábado si quieren o demás, mientras confiesen a Cristo no hay problema, la cosa se va a poner un poco más álgida ya a mediados del siglo III, por ejemplo, con otros autores, ni hablar en el siglo IV, ¿no? Pero estos grupos judaizantes cristalizaron en diferentes comunidades. Quizá la más conocida es la de los ebionitas, de los cuales ha sobrevivido algunos fragmentos de literatura, y que directamente suprimen la maternidad virginal de María, eh, sino que simplemente piensan o establecen que Jesús fue hijo carnal de José y de María. ¿No? En esto Ireneo, en su compendio, ¿no? Contra los herejes, varias veces habla de los ebionitas y de su particular cristología, nos llama una cristología muy baja, ¿no? Muy pobre, donde predomina la humanidad de Jesús.
¿No? Jesús fue hijo de José y de María, ¿no? Nacido de hombres. eh, ¿No? Señalan a Jesús como Mesías, pero no admiten la divinidad de su nacimiento virginal. Es un poco el resumen. Si bien ha habido otros grupos judaizantes que tenían una concepción más positiva de la divinidad de Jesús, en general encontramos esto. Los gnósticos valentinianos, ya a mediados del siglo II, Valentín fue un maestro cristiano nacido en África, perdón, en Alejandría, y que luego viajó a Roma y que hacía eh, gala de una exégesis particular de las escrituras y de una revelación eh, digamos, presentada para elegidos, ¿sí? Que compartían una chispa divina, ¿no? Una especie de, digamos, de iglesia o de creyentes de élite, ¿no? Y que habían recibido las revelaciones particulares sobre la verdadera naturaleza divina de parte del Cristo resucitado, a través de algunas personalidades que lo rodearon, eh, por ejemplo, ¿no? Pablo, Tomás, María Magdalena, de ahí que la literatura gnóstica, bueno, denoste en gran parte, por ejemplo, a las figuras que representan el cristianismo tradicional, ¿no? Y jerárquico como Pedro o Andrés o los apóstoles, y se vincule a discípulos o figuras del primer cristianismo, bueno, no asociadas a los cargos jerárquicos. Incluso varias mujeres, ¿no? Magdalena, Marta, etcétera. Eh, para los gnósticos valentinianos, Jesús tenía un cuerpo espiritual que había sido modelado por el demiurgo, ¿no? La divinidad del mundo, ¿no? En este sentido los gnósticos, igual que los marcionitas, van a ser dualistas, ¿sí? El Dios del Nuevo Testamento no tiene mucho que ver con el del Antiguo, y el Dios del Antiguo es un Dios inferior y material y perverso, ¿no? El Dios de Jesús es un Dios amoroso, ¿no? Que salva, ¿no? Por eso, bueno, Jesús tenía un cuerpo espiritual, no carnal, y ese cuerpo espiritual había sido modelado por el demiurgo en el seno de la Virgen. O sea que, digamos, Jesús no fue tomado de María carnalmente, sino que, digamos, de una manera medio disimulada, pasó por ella, ¿no? Sin recibir carnalidad de su madre. No podía recibir carnalidad material, por ende, María fue su madre, diríamos, en apariencia solamente. Eh, Hay varios tipos de gnosticismo, ¿no? Acá recogimos la postura valentiniana principalmente. O sea que de alguna manera los gnósticos aceptarían, los gnósticos valentinianos, que María fue virgen, pero no fue madre real. No fue madre real porque no le dio carne, no lo llevó, sino que simplemente, ¿no? Fue un canal, ¿no? Por el que pasó este Jesús espiritual. De ahí que su rol quede totalmente disminuido. Y los marcionitas, Marción del Ponto, hacia el 144 se escindió, digamos, o fue abiertamente repelido por muchas de las iglesias, al plantear no solamente un diteísmo, ¿no? Con la existencia de un demiurgo y del verdadero Dios, sino también al rechazar el Antiguo Testamento, ¿no? Como obra de este demiurgo inferior, y realizar y organizar un primer canon de las escrituras, concentrándose en las cartas paulinas y el Evangelio de Lucas, para, bueno, darle forma a una iglesia, ¿no? Por sí sola. Sería la primera escisión, el primer fraccionamiento, ¿no? de un grupo, y que claramente fue condenado por, bueno, diferentes iglesias a lo largo del Mediterráneo, ¿no? En un tiempo en el que no tenemos una autoridad central. Eh, Marción directamente, ¿no? Al tomar el Evangelio de Lucas y suprimir, por ejemplo, en su decisión los dos primeros capítulos, plantea que Jesús apareció ya siendo un hombre adulto, por ende no tuvo nacimiento humano, ¿no? De ahí que el capítulo 1 y 2 de Lucas para él no cuentan, porque no presentan una génesis que no habría sido tal, ¿no? eh, digamos, Marción representa el extremo del cristianismo gentil, disociado absolutamente
de las profecías y de el Antiguo Testamento, algo que, bueno, en un momento de álgida tensión con la sinagoga y además con el mundo gentil, muchos obispos lo ven como un error, ¿no? No se puede prescindir del Antiguo Testamento porque es lo que da la base y lo que le da la antigüedad y lo que proyecta hacia el pasado a la nueva fe, ¿no? Para que no digan que el cristianismo es un culto nuevo, bueno, la prehistoria cristiana es el Antiguo Testamento. Lo que hace Marción genera una alarma bastante eh, peligrosa y, bueno, genera su condena y su refutación. Sin embargo, tiene bastante éxito, ¿no? Pero fíjense esto, ¿no? Directamente para Marción no hay encarnación, no hay maternidad de María, sino que directamente, ¿no? Jesús apareció ya siendo un hombre adulto, ¿no? Enviado por su padre. Para cerrar, en medio de estas polémicas, la popularidad de María crece a partir de mediados del siglo segundo, en parte, sí, obviamente por eh, los, las críticas de toda una digamos, de la intelectualidad gentil, que, bueno, de las cuales tenemos principalmente el testimonio de Celso, que fue un filósofo que organizó una diatriba contra el cristianismo hacia aproximadamente el 180, ¿no? El periodo de los emperadores antoninos, hacia el periodo de Marco Aurelio, y que, digamos, por un lado fue bastante popular. Celso conocía mucho de los textos cristianos, así que habló con un conocimiento del material y que, digamos, de la cual nos quedó, se ve que fue un texto bastante popular porque incluso a mediados del siglo III se le pide a Orígenes que redacte una refutación de este escrito de Celso, ¿no? De ahí viene su obra, ¿no? El Contra Celso, en el que copia pasajes textuales de lo que Celso dice, por eso bueno, ha sobrevivido bastante de esta crítica gentil. Bueno, y Celso se ensaña con las historias de concepción de Jesús, planteando que en realidad, bueno, María era una pobre hilandera de Nazaret y que habría tenido un amorío con un soldado y fruto de esa relación, habría nacido Jesús, ¿no? Deslegitima absolutamente en esto, en la historia de este soldado Ben Pandera o Ben Pantera. De hecho, después toda la literatura rabínica que polemiza con el cristianismo va a tomar también una parte de este relato. Eh, Esta deslegitimación de Jesús, que hemos visto que, bueno, no es algo nuevo, sino que aparecen algunos indicios de su ilegitimidad, ya incluso en la literatura del Nuevo Testamento y demás, habría promovido en ciertos círculos, se cree que quizás muy probablemente en Asia Menor, un texto conocido como la Natividad de María o el Protoevangelio de Santiago, porque bueno, Santiago justamente el hermano de Jesús el que narra, un texto que si bien después fue calificado de apócrifo, sobre todo a fines del siglo V, principio del sexto, en realidad, el decreto gelasiano después desaconseja su uso, gozó de una enorme popularidad en estos primeros siglos, eh, porque, bueno, tiene un carácter muy piadoso, ¿no? Y salvo algunos pasajes complejos, está destinado a justificar la virginidad perpetua de María, de una manera muy fantasiosa por algunos momentos, eh, haciendo una prolongación de algunos relatos que están en los evangelios de una manera exagerada y también agregando todo esto la concepción de María y su infancia. Eh, María es presentada, ¿no? Como hija de padres en edad avanzada, ¿no? De aquí se toman los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana. Es criada en el templo, ¿no? Al estilo de Samuel, como una de las vírgenes consagradas, hasta el momento de su pubertad, ¿no? Hasta el momento en que la niña, ¿no? Debe volverse mujer y los sacerdotes, preocupados porque su pubertad pueda polucionar al templo, la tienen que entregar, ¿no? Y de ahí que convocan a los varones de Israel y el que por acción milagrosa logra
ser el elegido, es un viudo, un hombre muy adulto, José, que ya tiene hijos, ¿no? El texto resalta mucho que, bueno, tiene hijos y que estos hijos serían los hermanos de Jesús. Aquí empieza esta tradición de marcarlos como hijos de José a los hermanos. La concepción de María es detallada, la concepción virginal, perdón, de Jesús es detallada muy puntillosamente y además es comprobada, no solamente por las autoridades sacerdotales, ¿sí? que le hacen todo un ritual, ¿no? De beber las aguas amargas a José y a María, y el sumo sacerdote se convence de que dicen la verdad, ¿no? En realidad lo que están pensando es que entre el desposorio y la cohabitación, José ha incumplido la protección de la Virgen confiada, ¿no? Y la ha dejado embarazada, lo cual claramente los deja libres de culpa a ambos. Y también la comadrona, que es un personaje que aparece aquí, Salomé, ¿no? Una comadrona que certifica y que ayuda a María en el parto y que luego inspecciona a la Virgen, ¿no? En su himen inalterado, afirma la creencia de, bueno, justamente de que la virginidad de María no fue afectada por el nacimiento del niño, y esto va a ser la base también, uno de los primeros puntos, para plantear la virginidad perpetua de María, ¿no? No solamente porque se soluciona el tema de los supuestos hermanos, sino también por esta comprobación de parte de la mujer que la ayuda a dar a luz. Bien, obviamente que el desarrollo mariano a partir del siglo IV, con mucho más razón en el siglo V, va a tener otros canales y otras preocupaciones también, siempre con un centro cristológico vinculado, ¿no? A esto, ¿no? ¿Qué rol ocupa María en la economía salvífica? Pero a modo de cierre, algunas conclusiones así muy generales, ¿no? Por un lado, que María emerge como una figura histórica compleja por la relación con la actividad de Jesús. Fíjense que la postura de Marcos no es la misma que la de Mateo, ni la de Lucas, y mucho menos la de Juan, o incluso la que van a tener los autores del periodo de los padres apostólicos o de la patrística ya. Su tratamiento va siendo cada vez más benévolo, ¿no? Más positivo, eh, no solamente por, bueno, afianzarse su rol maternal y su condición virginal, sino también su camino discipular, ¿no? En el caso de Lucas, con el Jesús niño, en el caso de Juan, con el Jesús adulto, ¿no? Remarcan estos primeros autores, o se permiten remarcar, algo que luego ya no lo van a hacer, este camino de fe de María, ¿no? Diciendo, bueno, a María le costó también comprender, ¿no? Asimilarse, integrarse como discípula, ¿no? Más allá de su rol maternal. Y las diferentes perspectivas cristológicas, que recién nombramos algunas, pero también hay algunas otras, fueron alterando el rol de María en el hecho salvífico, ¿no? En la economía salvífica, poniendo en el centro, ya sea positivamente o no, o creyéndolo o no, dos de sus características que van a ser las que primero destaquen: su virginidad y su maternidad. A partir de ahí van a construir, van a polemizar y obviamente van a ir surgiendo los consensos en torno a inicios del siglo IV, ¿no? Cuando, bueno, una postura sea la que se termine imponiendo, pero no de manera monolítica, ¿no? Ni de manera absoluta. Son cuestiones sobre las que van a seguir, obviamente, reflexionando. Ya en el siglo IV, por ejemplo, vamos a encontrar los apócrifos asuncionistas. Bueno, ¿qué pasó con María después? ¿Sí? Bueno, de ahí, ¿a dónde tendremos que volver? Bueno, ¿qué dice el Apocalipsis? Donde encontramos a esta imagen simbólica, ¿no? Van a interpretar los padres. Bueno, ¿cómo construimos la reflexión mariológica en base, quizás en muchos casos, a la poca información que nos brinda el canon escritural, ¿no? Bueno, y esto va a ser un problema que en sí no va a terminar de resolverse nunca, ¿no? Nunca. Bueno, dejemos acá
para no prolongarlo. Pero bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, es más que bienvenido. Hoy fuimos un poco más rápido. Después, si quieren, bueno, les paso todas estas fórmulas de fe en las que María va apareciendo paulatinamente. Pero bueno, no sé si hay un... Sí, Facundo, dale, por favor. Eh, Juan nunca habla de milagro, usa otra palabra que el resto de los sinópticos usa semeion, Se me ha ido. porque Juan tiene una construcción distinta. Mientras que en los sinópticos el milagro es una interrupción del reino, como quien dice, en Juan quiere mostrar algo. Y cada milagro está normalmente relacionado con un texto o con una imagen. Claro, Jesús multiplica el pan y dice, yo soy el pan de vida. claro. Lo resucita Lázaro y dice, yo soy la resurrección y la Y la vida. vida. Eh, le da la, le cura al ciego nacimiento, yo soy la luz. Claro, En el caso de Caná, que es más complicado, él es el nuevo esposo, que es una visión veterotestamentaria. Es un poquito más complicada, pero siempre tiene eso. Y son 7 nomás, claro, son 7 signos. Son signos. 7 Exactamente. signos, Siete que signos. están en la primera mitad del Evangelio. Exacto, el último es el de Lázaro. Es, El último es el exactamente. de Lázaro. E Es una visión irónicamente, totalmente distinta al irónicamente resto. el de Lázaro es el que le acarrea la muerte, ¿no? Es decir, de alguna manera Jesús muere por dar vida, ¿no? Hay toda una simbología medio Juan es particular. otro mundo. Sí, Entonces, yo a veces le digo a la gente, otro mundo. Estaba en otro, otro es planeta, otro mundo. Es otra, otro es mundo. algo más maduro, creo que es una generación que Es ya ha reflexionado. muchísimo más teológico, pero es realmente nada que ver con el resto. Con los otros tres, si bien tienen historias en común, la figura del discípulo amado, los discursos de Jesús en la última cena, no, otro mundo, otro Sí, mundo. Un detalle con esto que decías de la relación de la mariología con la cristología. En dogmática, yo no soy dogmático, así que yo soy biblista, mi especialidad. Pero en dogmática se dice que todos los misterios cristianos están interconectados y que el aparato teológico dogmático está interconectado. claro, Cuando yo digo esto de la cristología, influye en la mariología, la en la Mariología. eclesiología. Entonces está todo interconectado. Cuando yo pongo demasiado un acento, se Se descalibra, desbalancea, claro. se desbalancea. Entonces, la Teotocos, la generadora, la La madre, madre, sí, de Dios, en verdad surge por un problema de la humanidad de Cristo. claro. Es un problema cristológico, en Es verdad. un problema cristológico de Obviamente fondo, trae claro, consecuencias en María, claro, en la Mariología, pero también trae consecuencias en la eclesiología también, y también la escatología. Entonces, sí. cuando yo muevo algo, Se mueve todo, se mueve todo. La exacto, cosa, por eso nosotros cuando estudiamos dogmática, nos hacen hacer un examen final que se llama el Universa, sí, que se rinden todas las dogmáticas juntas claro, y lo que vos decís de la eclesiología lo tenés que sostener en la cristología. claro, Y después lo tenés que sostener en la Trinidad. Y claro, después lo tenés que sostener en la cristología. Entonces, cómo todo el edificio está encadenado. exacto. Te Bueno, da la eso nada más. coherencia. No, bien, 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 Facundo, me encanta, me encanta. No, no, esos aportes son geniales, geniales. Claramente que hablamos de, o sea, yo creo que entrando al siglo II nos encontramos con, obviamente, ya la desaparición de los testigos, la necesidad de, bueno, no solamente recopilar, escribir, sino reflexionar sobre esto. Y Juan creo que es la mejor muestra, ¿no? de esa reflexión. Un detalle que el otro día yo casi me escandalicé. La gente me dice, padre, tiene que ver Chosen. The Chosen, Yo, claro. sí, yo me escandalicé. A mí me cuesta ver las películas religiosas. ¿Sí? Soy cura, pero me cuesta verlas. Porque me dice, no, porque ahí muestran que los discípulos toman nota cuando Jesús habla. No, eso sí, décadas después. Pobre, claro, no. No creo que algunos tuvieran la capacidad de tomar nota. No creo.
¿verdad? sí de contar, creo De que contar, sí. la Incluso el libro oralidad nunca creo que lo sí, dice. la oralidad sí, sí, sí. Después de consultar a los que aquellos que fueron testigos oculares de los hechos ocurridos ante Claro, nosotros, claro. me decidí a escribir. Exacto, Y claro, exacto. Y de hecho, creo que es muy valioso, me parece, la recuperación que están haciendo muchos académicos ahora de, bueno, esa memoria original, es, ¿no? Como decir, bueno, cuánto de memoria, volver al concepto de memoria dentro del relato evangélico, para no desdeñar todo como, bueno, la mano del redactor o la mano de la reflexión del evangelista, no decir, bueno, qué memoria, qué dato histórico de fondo conservado por la comunidad tenemos ahí. Eso me parece bárbaro, pero de ahí a que escribieran lo veo como un poco complejo, ¿no? Bueno, para los cristianos antiguos sí, sí, ellos creían que Pedro había escrito, que Santiago había escrito, pero bueno, nuestra crítica moderna hoy es todavía hay gente que cree que Moisés escribió el Pentateuco. claro, sí, 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 los he encontrado a esa gente. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Así que bueno, perdón, había una pregunta acá, Pero la vi por arriba de Alejandra. Como, bueno, bueno, gracias Alejandra, un saludo grande desde México. Hay tipos de gnosticismo, yo no soy especialista en gnosticismo, pero, por ejemplo, en la bibliografía que les mandé, el que lo toma es Aldama en María en la Patrística. Tenemos, por ejemplo, el gnosticismo prevalentiniano con autores como, por ejemplo, Saturnino que, por ejemplo, estuvo activo hacia principios del siglo segundo, que si bien plantea una cristología 2Z, ¿sí? Por ejemplo, Saturnino dice que directamente Jesús recibió un elemento corporal, a diferencia de lo que dice Valentín, que en realidad Jesús era un cuerpo espiritual. Saturnino va a decir, Jesús recibió un elemento corporal caduco, un elemento corporal mínimo de parte de María. Por eso él se agarra, dice Hipólito Ireneo de León, dice, se agarra Saturnino para decir que Marcos, cuando lo nombra como hijo de María, marcaría que, bueno, el elemento carnal básico de Jesús había venido de María, como que admite algún tipo de carnalidad. Creo que eso depende de la variación digamos, cristológica, ¿no? Un poco como decía Facundo, de cómo van a concebir el rol de María acá, si solamente fue un canal, un medio de simulación o si tuvo algún rol, ¿no? en la generación. Ahí tenemos, definen gnosticismo prevalentiniano, saturnino principalmente, valentiniano, y después inclusive el autor separa yo pensé que era valentiniano también, me parece que actualmente está como tomado, que el Evangelio de Felipe también sería una evolución del valentinianismo, ¿no? Un poco más positiva para con María. Pero bueno, lo pueden leer ahí creo que es ya les digo, lo tengo acá marcado. disculpa, Mariano, hay Capítulo una cosa que 2. no hay que olvidar de los gnósticos. Nosotros no tenemos nada de ellos. No, claro, Todo lo que tenemos a sabemos través de es por los por padres. los Y padres. los padres estaban enfrentados. Así que es complicado leer lo que escribe el enemigo siempre. Seguro, no, Eh, no, pero bueno, aún eh, así, digamos, Se describe bastante, pero no deja de ser exactamente, no tenemos la complicado. voz de estos grupos. Quizás hay algunos restos, por ejemplo, en la carta de Flora o en algo de la literatura de Nag Hammadi, de algunos grupos valentinianos, quizás textos que no tienen un origen valentiniano, pero que han sido, digamos, copiados y redireccionados por una mano valentiniana. Eh, pero sí, hay variedades dentro del mundo gnóstico, no todo el gnosticismo ha sido igual en cuanto a su posicionamiento. Eh, Quizás de los que más resto han quedado o los que más han sido estudiados son los valentinianos. Pero, pero sí, 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 eso búsquenlo en el capítulo 2 del texto de Aldama que les compartió Pablo. Tiene una primera aproximación y después sí hay bibliografía específica sobre cada uno de estos grupos. No sé, ahí desconozco, como no me dedico a eso, si habrá, supongo que sí, algún estudio mariológico concreto para cada una de estos subgrupos.
Eh, bien, bueno, no, pensé que había alguno más. Bueno, Pablo acá pone que agradece a todos los asistentes. Quienes quieran el certificado, escriban al correo de la biblioteca, que se los extienden con mucho gusto. Y bueno, en serio ha sido un placer estar con ustedes estos días, compartir un poquito estas reflexiones. Ojalá que les sirva. Un gusto conocerlos a todos. Facundo, ambos Facundos, Juan, que nos conocemos ya, Juan Domingo, Rodrigo, Martín. Bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, estamos a su servicio con la biblioteca también y los esperamos para las futuras actividades. Pablo, no sé si querés. No, agradecerte a vos. Me van a disculpar, esta semana estamos haciendo una mudanza Ah, de una están con donación de material libros nuevo. que nos está llevando mucho trabajo, pero bueno, los que necesiten el certificado o más información sobre el tema o conectarse con Mariano, con sumo gusto nos escriben o nos visitan cuando gusten, que será una alegría poder recibirlos a todos. Y dudas o lo que sea, los podemos derivar. Dejé de lado, por ejemplo, toda la presentación de María en la literatura talmúdica y del judaísmo rabínico, pero tengo un amigo académico de la Universidad de Buenos Aires que ha trabajado esos temas, así que si a alguien le interesa, por ejemplo, la imagen de María en la literatura judía, también obviamente tremendamente polémica, también escríbame que con gusto los contacto con Rodrigo para conseguir el material, que también es otra faceta y sumamente interesante. Pero bueno, gracias a todos por los aportes en serio y por la atención y el acompañamiento estos días. Nos estaremos viendo, Dios mediante. A vos, Mariano. Un A vos, abrazo Mariano. grande. Gracias a todos. Un abrazo grande para todos. Adiós. Gracias, saludos. Dios.